Muy buenos días a la gente que nos acompaña en una entrevista más, en una plática con el experto. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Rodrigo Prieto. Un gusto, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagado por ser parte ahora de su plática de entrevista con el experto. Muy bien. Si pudiera comentarnos un poco acerca de quién es, doctor. Muchas gracias, Isaac. Mira, yo, bueno, como ya comenté, soy el doctor Rodrigo Prieto. Yo soy cirujano general, más la gente lo entiende más como gastrointestinal. O sea, mi cirugía es principalmente de tubo digestivo o cirujano digestivo y con un enfoque en cirugía bariátrica. Tengo la especialidad en cirugía bariátrica y estoy certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General para ejercer la cirugía bariátrica, que son procedimientos quirúrgicos para la pérdida de peso. Tengo realizando este tipo de procedimientos aproximadamente 13 años y participé como jefe de la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y recientemente duré 10 años en el servicio de cirugía general ahí en el Hospital Civil de Guadalajara como adscrito y como cirugía bariátrica y bueno, hace un par de años que ya no estamos ahí en la institución. Seguimos practicando la cirugía bariátrica en el medio privado en el Hospital Jardines. Muy bien. El tema que abordaremos hoy será más pues, enfocado a su especialidad del tratamiento quirúrgico en la obesidad. Para la gente que no sepa y que a lo mejor no tiene un conocimiento tan amplio como usted, ¿qué es la cirugía bariátrica? Fíjate, la cirugía bariátrica es bien interesante. La cirugía bariátrica es una rama de la cirugía general que aborda a la obesidad con un tratamiento quirúrgico, como dice, cirugía bariátrica, o sea, de peso, pues. Entonces, el objetivo primario de estos procedimientos quirúrgicos es la pérdida de peso de los individuos y consta básicamente de modificar tanto el estómago, en algunos casos, como el estómago y los intestinos en otros casos. Esto se realiza aproximadamente desde hace como unos 70 años, aproximadamente, unos 65, 70 años. Las primeras cirugías bariátricas se realizaron a finales de los años 50. Básicamente el bypass gástrico, que es algo que casi toda la gente como ha escuchado, ¿no? Un bypass gástrico pues, se realizó por primera vez en 1967 por el doctor Edward Mason y pues desde ahí, ¿no? Se ha ido desdoblando esta subespecialidad de la cirugía en cirugía bariátrica. Muy bien. ¿Y cuál es el límite para ser un candidato para una cirugía bariátrica? El límite de edad. El límite de edad para realizarse una cirugía bariátrica, bueno, es variable en el mundo, ¿eh? Hay lugares donde la cirugía bariátrica se realiza desde los niños, pero básicamente en México la reservamos entre los 18 y los 65, 70 años de edad. Depende de las condiciones de los pacientes. En algunos casos, inclusive desde los 16 años de edad, cuando se haya completado la madurez. Sin embargo, bueno, pues hay que evaluar integralmente al paciente y encontrar, bueno, pues cuál sería el riesgo-beneficio, ¿no? Y también que el paciente entienda con claridad los alcances, los riesgos y beneficios de una cirugía bariátrica. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, podemos decir que una persona entre los 18 y los 70 años de edad sería candidato a ser una edad para ser candidato a cirugía bariátrica. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios clínicos que debe de reunir un paciente para ser candidato? Primero, bien importante, es una persona que entienda bueno, qué es la cirugía bariátrica. Los criterios son, pues, que tengas un índice de masa, que tengas obesidad, grado 2, pues. Esos son términos generales. Que tengas un índice de masa arriba de 35 con alguna enfermedad asociada a la obesidad de manera importante, por ejemplo, dislipidemia, hipertensión, diabetes, osteoartropatías, esos son candidatos a cirugía bariátrica y las personas que tengan índices de masa arriba de 40, a pesar de que no manifiesten alguna de las comorbilidades que acompañan a la obesidad. Últimamente, y eso es algo bien importante, se ha visto que es importante prevenir. Bueno, siempre lo hemos sabido, ¿no? Es mejor prevenir que tratar. Bueno, la cirugía bariátrica en etapas tempranas, en personas, por ejemplo, que tienen familia
con obesidad extensa, o sea, papá, mamá, hermanos, abuelos, y esta persona pues a lo mejor tiene un índice de masa de 32, que ha estado intentando bajar de peso toda la vida y que en familia también hay diabetes, hipertensión. Bueno, pues en esos casos también hay que considerar que el tratamiento oportuno de la obesidad puede limitar el desarrollo del daño posterior secundario a la obesidad. Entonces, en esos casos también pueden ser candidatos a cirugía bariátrica. Muy bien. ¿Y cuáles son los criterios para excluir a un paciente para ser candidato? Un paciente que no entienda las indicaciones. Primero, un paciente que no entienda que la cirugía no es curativa. Eso debemos dejar bien claro. La obesidad es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable. Entonces, se va a tratar, se va a paliar, se va a controlar con una herramienta como es la cirugía. Y si el paciente no entiende que parte de todo el tratamiento incluye alimentación saludable, actividad física y los modificación en el estilo de vida y no queda claro que debe de participar de todo esto, además de la cirugía, no es candidato. Otros criterios también claros son, bueno, pues que no pueda tolerar la anestesia, o sea, que tenga ASA 4, que tenga una falla cardíaca o una insuficiencia respiratoria tan severa que no permita que pueda ser anestesiado, un paciente que tenga cáncer y que esté en tratamiento de cáncer, o un paciente con un trastorno psiquiátrico que no esté controlado. Muy bien. Los pacientes que no caen dentro de esta categoría de ser obesos pueden también ser candidatos. Mira, es bien interesante tu pregunta y me gustaría ser puntual. Yo sé que no tenemos, esto a veces se trata en foros de días, ¿no? Pero la realidad es que los mismos procedimientos quirúrgicos para obesidad o bariátricos también tienen efectos metabólicos. Entonces se llama cirugía metabólica. Entonces, bien, si tu pregunta dice, oye, no tengo un índice de masa de 30, o sea, apenas tengo obesidad grado 1, pero tengo diabetes de difícil control, pues de acuerdo inclusive a las guías de la ADA, de la American Diabetes Association y de la Federación Internacional de Diabetes, son candidatos a cirugía metabólica. Recientemente, y en el área cardiovascular también, se ha demostrado que la cirugía bariátrica, que obviamente pues el resultado final es la pérdida de peso, ayuda a controlar la hipertensión y atenúa la enfermedad cardiovascular. Entonces, en esos sentidos, cuando utilizamos estos procedimientos de manera metabólica, aunque no tengan una obesidad extrema, son candidatos a este tipo de procedimientos. Muy bien. Mencionó un punto importante que creo que la gente tiene que saber sobre la cirugía metabólica, pero ¿cuántos tipos de cirugía bariátrica hay? Bien, fíjate, cirugía metabólica y cirugía bariátrica podemos decir que son sinónimos, nada más el objetivo le pone nombre a la cirugía, ¿no? O sea, si yo te opero para controlar la diabetes, pues es cirugía metabólica. Si te opero con el objetivo de que pierdas, o sea, el objetivo primario es pérdida de peso, entonces es cirugía bariátrica, pero puede ser un bypass para los dos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo alteramos el cuerpo? O sea, hacemos cirugía para que alguien pierda peso. Bueno, pues hay que remontarnos al sistema digestivo. El sistema digestivo es el sistema por el cual todas las personas obtienen la energía del medio ambiente. O sea, la energía se obtiene comiendo, entrando por la boca, ¿no? Esta es la vía de acceso de la energía para que cualquier persona pueda vivir. Y entonces es un sistema complejo. O sea, pues tienes que masticar la comida, deglutirla, tiene que pasar por el esófago, estómago, intestinos, absorberse, pasar por el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? De todo ese proceso, lo que podemos modificar son dos segmentos, el estómago y los intestinos. El estómago lo podemos hacer más chico. Eso se llama restringir. Los humanos, bueno, y los animales, tenemos estómago porque antes no había tiendas como Oxxo a la mano, ¿eh? O sea, uno tenía que ir a conseguir su alimento y era difícil. Entonces, ya que te encuentras frente al alimento, lo que haces es consumir la mayor cantidad posible, porque no podías estar consumiendo continuamente, porque pues te volvías una presa también. El humano, en la actualidad, pues está en la punta de la pirámide de la cadena alimenticia, pero no siempre fue así. Algún tiempo estuvimos en la parte media y nos peleamos la comida con los lobos y con los grandes felinos, etcétera. Entonces, nuestro diseño está hecho para eso, para que tú comas, reserves una buena cantidad de comida en el estómago y esta se vaya
yendo por los intestinos y se vaya absorbiendo la energía, bueno, las calorías, pues, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos modificar es tu almacén. Modificamos el estómago y lo podemos hacer chiquito como un tubo, como es la manga gástrica, y esto se llama restricción. Adicional a esto, y como les estaba comentando, la comida debe de pasar por una ruta de unos 6 metros de intestino en promedio en el humano. Y entonces podemos modificar esa ruta y hacerla más corta y hacer que la absorción no se lleve en los 6 metros, sino nada más en 4 o en 3. Depende del procedimiento, ¿no? Entonces hay procedimientos, retomando, restrictivos, o sea, que reducen la capacidad del estómago, que en promedio es de 1,5 litros, lo puedo reducir a 150 mililitros o a 50 mililitros y podemos reducir la capacidad de absorción del intestino de 6 metros a 4, a 3, etcétera. Muy bien. Y ahí viene la combinación de procedimientos, ¿no? De manga gástrica, que es puramente restrictivo, o bypass gástrico, que combina la restricción con la mal absorción. ¿Y cuáles son las complicaciones tempranas y tardías de estas diferentes técnicas? Bien, las complicaciones, primero quiero ser puntual. Es una cirugía que tiene un bajo índice de complicaciones. El riesgo de morir por una cirugía bariátrica es de 1 en 1000 a 1 en 10,000. O sea, antes la mortalidad, y estamos hablando de hace 30, 40 años, la mortalidad podía ser hasta del 1%, o sea, 1 de cada 100 personas con obesidad podía morir, pero obviamente, pues como todo ha cambiado, y lo digo para las personas que vean este podcast, pues recuérdense un celular hace 30 años, pues no, ni existían. O sea, vean cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? De manera tan importante, o apenas empezaba, ¿no? Eran unos ladrillotes, grandototes, etcétera, y ahora traemos pues, un teléfono que toma fotos, videos, etcétera, se comunica con internet. Pues así cambió la medicina. Entonces, las cirugías complejas como bypass gástrico, manga gástrica, se han hecho más eficientes y más seguras. Entonces, la mortalidad es baja. Complicaciones de cirugía gastrointestinal en términos generales. Sangrado. Es menos del 1%. Realmente estamos hablando de pocos casos en un porcentaje importante. O sea, podemos decir de 1% o 1 de 1000. Y fugas, que es cuando cortamos el tubo digestivo, se puede abrir. Ya sea que cortemos el estómago en forma longitudinal y formemos una manga, se puede abrir, o que cortemos el estómago y le peguemos el intestino y esas conexiones también se pueden abrir. Eso se llaman fugas y eso sucede también en menos del 1% de las cirugías. Entonces, podemos decir que es una cirugía relativamente segura. En el mundo se acepta que nosotros digamos los cirujanos bariatras que es tan segura como una cirugía de apéndice o como una cirugía de vesícula. Entonces, esas son las complicaciones serias importantes. Otra complicación importante en los pacientes de obesidad es la trombosis, que es la formación de coágulos en las piernas y que se vayan al pulmón. Entonces, se hacen estrategias para que esto se atenúe. La realidad es que la incidencia es muy baja. En nuestro grupo no hemos, desde hace, te digo que llevamos pues, ya miles de pacientes, 13 años operando, no hemos tenido ni un caso de trombosis ni de tromboembolia pulmonar, pero es algo que puede ser algo letal. Entonces, lo cuidamos exhaustivamente, ¿no? Con varias intervenciones, tanto mecánicas, por ejemplo, medias de compresión, medias elásticas, compresión neumática intermitente, y químicas como anticoagulantes. Muy bien. ¿Cómo se debe de realizar la evaluación preoperatoria del paciente candidato a cirugía bariátrica? Bien, fíjate, es también bien muy buena tu pregunta. Desde 1991 hubo una reunión de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos porque se vio que la cirugía bariátrica era un método efectivo para el control de la obesidad. Entonces se reunieron y definieron cuál era el proceso, el protocolo para a un paciente que vaya a ser sometido a cirugía bariátrica. Y entonces desde entonces se definió que un paciente debe de ser visto por nutrición, por psicología y por medicina interna. Esto aunado a exámenes generales que ayuden a determinar riesgo o identificar comorbilidades no identificadas previamente y que se deban de controlar antes de la cirugía. Esto incluye biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil de lípidos, electrocardiograma, una serie esofágico-gastrodenal, en ocasiones una endoscopia,
y las valoraciones, o electrocardiograma y las valoraciones que ya comenté. O sea, esa es una valoración integral de salud antes de someter a un paciente a cirugía bariátrica. ¿Cuáles son los principales factores predictores de mortalidad en los procedimientos de la cirugía bariátrica? Predictores de mortalidad. Bien, bueno, como la mortalidad es baja, la realidad es que se ha investigado mucho al respecto. ¿Qué puede ser? Índices de masa altos, índices de masa arriba de 50 es un predictor importante. El paciente que tenga falla respiratoria o que tenga un problema respiratorio severo, que esté muy en desequilibrio, que haya tenido un infarto previo, sexo masculino, y una cirugía prolongada también puede ser un factor de riesgo, y también pues no operarse en un centro calificado puede ser un factor de riesgo para tener una complicación seria que pueda contribuir a la mortalidad, ¿no? ¿Cómo se debe de realizar el seguimiento en un paciente posoperado? Súper importante también, un paciente no es como una cirugía, aunque les dije que el riesgo es como una cirugía de vesícula, un apéndice. Esos pacientes que se operan de vesícula o apéndice, pues van con el médico que los operó una o dos veces y se acabó. Aquí el seguimiento es puntual y es de por vida. Todos los pacientes que son operados de cirugía bariátrica van a continuar en seguimiento de por vida. Inicialmente es muy estrecho y luego se va alejando. Te platico, por ejemplo, nosotros en nuestro protocolo operamos a alguien y lo damos de alta al día siguiente de la cirugía. Lo citamos al tercer día, luego al séptimo día, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y luego cada año, así subsecuentemente. Bien. Ese es el seguimiento que se le va dando. ¿El paciente antes y después de una cirugía debe de seguir teniendo un manejo por parte de nutrición y psicología? Sí, definitivamente es una parte fundamental. Los pacientes que van a ser sometidos requieren de evaluación y de manejo nutricional preoperatorio y de evaluación y manejo psicológico preoperatorio. El acompañamiento nutricional, claro que es de más larga estadía, o sea, ahí sí es a continuidad al primer año, y luego los pacientes regularmente ya aprenden a comer y ya no es necesario que sigan viniendo con nutrición después de los 6 meses, el año. Por parte de psicología, se recomienda por lo menos 3 citas de seguimiento para después de la cirugía para que tengan un control adecuado. ¿En cuánto tiempo un paciente puede regresar a sus actividades diarias después de una cirugía? Fíjate que es sorprendente, pero los pacientes, lo que tenemos más o menos visto es que entre el quinto y el séptimo día después de la cirugía, los pacientes se pueden reintegrar a sus actividades de manera regular. Te platico, o sea, un paciente operado, si lo operamos hoy en la mañana, hoy en la tarde ya está caminando, tomando líquidos, haciendo ejercicios respiratorios. Al día siguiente, ya su meta de caminata es de 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde. Y al tercer día más o menos ya están saliendo de su casa, haciendo cosas, están manejando, y entre el quinto y el séptimo día ya se empiezan a integrar nuevamente a sus actividades laborales. Los que tengan necesidad, la realidad es de que generalmente se les da una incapacidad de 15 días a los pacientes, pero básicamente entre el quinto y el séptimo día los pacientes ya están como al 80%, ¿no? La realidad es que es una recuperación muy rápida, porque la cirugía se realiza por mínima invasión. Anteriormente las cirugías eran abiertas y ahora lo que hacemos es por vía laparoscópica. Bien. ¿Y el paciente posoperado de una cirugía, en cuánto tiempo puede hacer ejercicio o tiene ciertos límites para hacer actividades físicas? Bien, también muy buena pregunta. Todos los pacientes deben de estar caminando por lo menos 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, además de lo que se muevan en el día, ¿no? O sea, con reloj, en la mañana 20 minutos y en la tarde 20 minutos. A los 15 días tienen que empezar a hacer actividad aeróbica, por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Y al mes tienen que empezar con algo de resistencia para el trofismo muscular. Entonces, les recomendamos algo de ligas o algo de pesas para que empiecen a mantener la masa muscular, porque la pérdida de peso es importante. Entonces, pues a veces se empieza a perder parejo y lo que buscamos es que se pierda grasa, no músculo. Entonces, hay que hacer ejercicios que ofrezcan resistencia para mantenimiento de la masa muscular.
Muy bien, pues de mi parte sería todo, doctor. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicó con esta entrevista y que la gente sepa sobre lo que es la cirugía bariátrica. Así es, pues te agradezco mucho el foro y me gustaría concluir diciéndole a la gente que pues la cirugía bariátrica es una opción real dentro del armamento para el tratamiento de la obesidad y enfermedades relacionadas. Se puede consultar fácilmente, más allá de la publicidad que se puedan encontrar en Internet, pueden meterse a sitios como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que hay un subsegmento en español, pueden revisar las páginas de la Federación Mundial de Cirugía de Obesidad, la página de la Federación Mundial de Cirugía, digo, de la Federación Mundial de Diabetes o la Asociación Americana de Diabetes, donde vienen los protocolos de tratamiento quirúrgico tanto para la obesidad como para la diabetes. Entonces es algo súper interesante, algo que debería estar difundido en la comunidad y que sea una herramienta que pudiera inclusive utilizarse de manera más extensa en los institutos públicos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Que estén muy bien. Hasta luego y un gusto.